otro. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Yaneri, por la presentación. A continuación, les compartiré un trabajo de investigación que realicé durante mi formación como neuropediatra a raíz de un paciente que no evolucionó de manera típica, cuestionándonos a todo el equipo y de manera personal si existía un marcador clínico y o electroencefalográfico predictor de mal pronóstico para la epilepsia ausencia infantil. ¿Está pasando, no? Ok. La edad escolar es el tiempo de germinación de diversos síndromes epilépticos, siendo la epilepsia ausencia infantil una de las entidades más comunes, representando, ven el cursor, sí, perfecto, representando entre un 10 a un 17% de todos los casos de epilepsia diagnosticadas en escolares, con una prevalencia de 1,5 a 12% en función de las series. La primera descripción de las crisis de ausencia fue hecha por Pupar en 1705. Sin embargo, la descripción de Tissot nos es más familiar. En 1935, los neurofisiólogos de la Facultad de Harvard establecieron, a través de descripciones electroencefalográficas, la correlación entre esta súbita y corta pérdida de conciencia con estas descargas generalizadas, sincrónicas de punta onda, separando el llamado entonces el petit mal auténtico de otras pérdidas de conocimiento que denominaron falsas ausencias temporales. La Liga Internacional contra la Epilepsia, la ILAE, por sus siglas en inglés, la reconoce como un síndrome epiléptico bien diferenciado, por lo que tiene una edad típica de inicio entre los 2 y 12 años con un pico entre los 5 y 6 años, tiene un tipo de crisis definido, que son esas crisis de ausencia, que son varias, múltiples al día, breves con un promedio de unos 10 segundos, con características electroencefalográficos específicos, esas descargas generalizadas de complejo punta onda lenta a unos 3 Hz. Se destaca una prevalencia en ambos sexos por igual, a pesar de que algunas publicaciones resaltan una mayor prevalencia en el sexo femenino. Casi todos los niños están libres de crisis y de farmacoterapia en la adolescencia, convirtiéndolo en una epilepsia autolimitada. Estas mismas se han asociado con historias de convulsiones febriles, además de un mayor riesgo de trastorno del déficit de atención, de hiperactividad y dificultad de aprendizaje. El ácido valproico, etosuximida, la lamotrigina son los fármacos de elección y pueden verse agravados por el tratamiento destinado a epilepsias focales, como la carbamazepina, la carbamazepina. Ahora bien, se estima que de un 20 a un 30% no evolucionan satisfactoriamente. Entonces, existe un marcador clínico y electroencefalográfico predictor de mal pronóstico. Nuestros objetivos fueron describir en detalle la clínica y registro electroencefalográfico en un grupo de pacientes con epilepsia ausencia infantil e identificar la presencia de marcadores clínicos y o electroencefalográficos como predictores de una evolución atípica. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión de las historias clínicas y los registros electroencefalográficos de pacientes con epilepsia ausencia infantil atendidos en el servicio de neuropediatría del Centro Hospitalario Pereira Rosell en Uruguay en el periodo comprendido entre mayo 2014 y julio 2019. Los criterios de inclusión fueron un inicio de las crisis entre los 2 y 12 años, ausencias como el tipo de tipo inicial y predominante de las crisis, un examen neurológico normal. Como criterios de exclusión, colocamos una discapacidad intelectual moderada, severa o profunda, evaluada mediante la escala de Wechsler, pacientes con una mala adherencia al tratamiento, no pudiéndose medir así la respuesta del mismo, un registro electroencefalográfico realizado fuera del servicio de neuropediatría del hospital y una neuroimagen patológica. Dentro de los parámetros clínicos que recolectamos, clasificamos las crisis de ausencias en 2 grupos.
simples y complejas. Las ausencias simples se dividieron en dos subgrupos, sin fenómenos motores y con fenómenos sutiles. Sin fenómenos motores solo presentaban mirada fija, sin movimientos asociados u otro fenómeno motor claro. Con fenómenos sutiles presentaban mioclonias palpebrales y esos automatismos oromandibulares que conocemos. Las ausencias complejas se caracterizaban por fenómenos motores evidentes y el hecho de que todos los registros se realizaban con video, eso nos ayudaba bastante en la clasificación entre cada grupo clínico. De cada paciente se evaluó el primer videoelectroencefalograma realizado previo al inicio del tratamiento o menos de 15 días de tratamiento. Los registros se realizaron durante un mínimo de 20 minutos, incluyendo etapas vigilia-sueño. El procedimiento habitual incluyó pruebas de activación. Y durante el registro, al menos una licenciada experiente de neurofisiología del servicio estuvo presente para garantizar la calidad del monitoreo y los procesos de activación previamente mencionados. Todos los registros fueron interpretados por 2 neuropediatras, neurofisiólogos clínicos de 2 y 30 años de experiencia de forma independiente. En caso de que hubiera una discordancia, se hacía una nueva revisión y se alcanzaba un consenso. Tomando en cuenta los parámetros de los trazados electroencefalográficos y observando esos primeros segundos de las descargas, separamos los 20 niños en 2 grupos. Teníamos el grupo A y el grupo B. El grupo A tenía un inicio generalizado de las descargas y el grupo B los que presentaban un inicio frontal. Dentro de estos 2 grandes grupos realizamos una subdivisión basándonos en la presencia de patrones atípicos dentro del registro. Estos patrones atípicos fueron una presencia de un foco interictal, descargas mayor a 20 segundos, fragmentación de la descarga, una descarga atípica, activación de las descargas por el sueño y fotosensibilidad. Se consideraron posibles banderas rojas para una evolución atípica, la aparición de las crisis antes de los 4 años o a partir de los 10, estamos hablando de edades extremas, ausencias complejas, un foco interictal, un inicio frontal de las descargas, una duración de la descarga ictal mayor a 20 segundos, fragmentación de las descargas, descargas atípicas, un NELI positivo y una activación por el sueño. Ahora bien, espero que ya me hayan seguido. Como resultados se incluyó 20 niños en el estudio que cumplieron tanto con los criterios de inclusión como de exclusión. 13 niñas y 7 niños, con una edad media de debut de 7,3 años para un rango de 3 a 12 años. Un paciente debutó antes de los 4 años, un 85% entre los 4 y los 10 años y 2 pacientes para un 10% entre 11 y 12 años. Un 20% tenía antecedentes de convulsiones febriles y un 40% de tener algún familiar con diagnóstico de epilepsia. 18 presentaron ausencias simples, 6 sin fenómenos motores y 12 con fenómenos sutiles. Y los 2 restantes presentaban ausencias complejas. Respecto a la respuesta terapéutica, 12 pacientes con ausencias simples y los 2 con ausencias complejas respondieron a una monoterapia con ácido valproico. 4 pacientes respondieron a una duoterapia con ácido valproico y etosuximida. 2 con fenómenos sutiles fueron tratados con 3 fármacos para poder lograr el control de la epilepsia. Y en cuanto a la aparición de otros tipos de crisis, 2 pacientes presentaron en la evolución crisis tónico-clónica generalizada. 15 pacientes presentaron un inicio generalizado de las descargas, esto correspondiendo al grupo A.
y los 5 pacientes restantes presentaban un inicio frontal de las descargas correspondiendo al grupo B. Aquí yo les pongo un ejemplo, inicialmente del grupo A, un paciente donde observamos durante la prueba de hiperventilación los complejos punta onda lenta generalizados a 3 Hz de una duración de 4 segundos. Aquí observamos un ejemplo del grupo B, donde vemos una descarga punta onda inicial sobre la región frontal derecha, seguido de un patrón punta onda lenta generalizada a 3 Hz, con persistencia de la descarga del foco una vez finalizado el brote generalizado. Además, durante el registro observamos complejos rítmicos interictales en la región frontal superior derecha. Entonces, en la tabla, aquí lo que estamos comparando son los diferentes parámetros electroencefalográficos. En el 20% de los pacientes del grupo A y del 60% del grupo B se observó actividad interictal. La duración máxima de las descargas fue de 30 segundos en el grupo A y 20 en el grupo B, siendo una duración media de ambos de 14 segundos en ambos grupos. Lo definido como una posible bandera roja, que era una descarga mayor a 20 segundos, se observó en 2 pacientes y ambos correspondían al grupo A. La presencia de fragmentación de las descargas se presentó en el 13% del grupo A y en el 40% del grupo B. Aquí les muestro un ejemplo de esto, donde vemos la fragmentación y las fluctuaciones de la amplitud durante la descarga epiléptica. 2 pacientes presentaron descargas atípicas, ambos del grupo A. El primero presentó descargas generalizadas de onda lenta a 3 Hz durante la hiperventilación, pero no tenía un claro complejo punta onda lenta. Y el segundo paciente presentó descargas generalizadas, complejos punta onda lenta a 3 Hz, con complejos no típicos. Este paciente descargó en la transición vigilia-sueño, pero no así durante la hiperventilación. Continuando con la tabla, el grupo B, el 60% presentó un aumento de la activación durante el sueño, a diferencia de un 0% del grupo A. La hiperventilación fue un activador de las descargas en un 85% del grupo A y en todos los pacientes del grupo B. De los pacientes que se les realizó ELI, fue positivo un solo paciente del grupo B. Aquí mostramos la correlación clínica con el patrón electroencefalográfico. El 93% de los pacientes del grupo A y 80% del grupo B presentaron ausencias simples, y de los pacientes de esos grupos con esos patrones atípicos, el 91% presentaron ausencias simples. Comparando la respuesta al tratamiento, el grupo A respondió un 80% a monoterapia, a diferencia de un 40% del grupo B, y la presentación de otro tipo de crisis en la evolución se observó en ambos grupos. Los pacientes que respondieron a 2 o más fármacos o asociaron en la evolución otro tipo de crisis presentaron las siguientes banderas rojas, exceptuando el Lebu luego de los 10 años, las ausencias complejas y una duración de las descargas mayor a 20 segundos. Entonces, como conclusiones, en la población estudiada, la 1/4 parte de los pacientes presentaron crisis de ausencias con inicio focal frontal, coincidiendo con las investigaciones que reportan un número elevado de este tipo de pacientes. Dentro de las posibles banderas rojas para una evolución atípica, según lo que nosotros habíamos definido al inicio, encontramos ciertas tendencias en los resultados que podrían llevar a un paciente a una evolución más tórpida. Dado el tamaño de la muestra, las diferencias entre ambos grupos no alcanzaron una significación estadística, pero sí coincidimos con otras investigaciones con estas banderas rojas que puntuamos. No se encontraron diferencias evolutivas entre los pacientes que presentaban ausencias simples versus las ausencias complejas. En relación a la propuesta de algunos autores sobre considerar fármacos destinados para crisis focales cuando se encuentra un electroencefalograma con inicio focal, en nuestra opinión
no propondríamos cambiar el tipo de fármaco, pero sí reorientaríamos en la búsqueda etiológica, o sea, realizando una neuroimagen para así poder descartar a ver si no hay alguna lesión estructural. Y apoyando esta idea, todos los pacientes que conformaban el grupo B presentaban hiperventilación positiva, que es un conocido activador de crisis generalizadas. Por otro lado, el 60% de los pacientes del grupo B presentaron un aumento de actividad durante el sueño, como se ve en las crisis de origen focal, a diferencia de un 0% del grupo A. Dentro de las limitaciones encontramos que no todos los pacientes contaban con ELI como activador. A pesar de eso, dado el valor que se le había dado en la bibliografía, en la literatura revisada, decidimos incluirlo. Y bueno, la población estudiada presenta un alto índice de patología neurocognitiva y conductual, correspondiendo a una población de alto riesgo biopsicosocial del Uruguay. Por este motivo no pudimos utilizar esta variable como una medida evolutiva de estos pacientes y no consideramos como un criterio de descarte, de exclusión, la discapacidad intelectual leve. Se necesitará realizar nuevos estudios en nuestro medio con mayor número de pacientes para poder responder con mayor certeza a nuestra pregunta clínica formulada, pero como ven, aunque en estos momentos no existe un marcador específico que nos prediga una mala evolución, empezamos a contar con algunas banderas rojas, las cuales están siendo reportados y valen la pena revisar esta bibliografía, escucharlos para así considerarlos en nuestra consulta diaria. Gracias por su atención.